Michelle Chiwe y de la señorita Danese Spin. El día de hoy vamos a dar a conocer acerca de un tema muy importante como son las funciones trigonométricas inversas. Principalmente vamos a dar a conocer acerca de qué son las funciones trigonométricas, es decir, las razones trigonométricas, para después de eso ir al tema más importante. Es decir, las razones trigonométricas vienen siendo de un triángulo rectángulo cuyo valor viene siendo de dos lados. Es decir, que concepto a esto viene a tener un resultado de uno de sus ángulos. Bueno, ¿por qué primeramente sabemos las razones trigonométricas, es decir, el triángulo rectángulo? Principalmente hablamos de esto porque gracias a ello nos trae como resultados sea el seno, coseno, tangente y cotangente, secante y cosecante. Es decir, si hablamos del triángulo rectángulo, primeramente vamos a tener seno del ángulo, ya que seno viene siendo el operador, el ángulo, ya que gracias a esto viene siendo el resultado un número. Bueno, a pesar de esto, el triángulo rectángulo es muy importante en aquellas ocasiones, ya que sería un rectángulo, como lo vemos aquí, lo que viene siendo lo más largo de aquel triángulo viene siendo la hipotenusa. Sin embargo, ¿cómo sacamos el cateto opuesto y el cateto adyacente? Primeramente, en uno de sus ángulos, como lo ven aquí, es un ángulo, y sobre todo lo que vemos en la parte superior es la beta. Por lo tanto, viene siendo, primeramente, el ángulo para tener el cateto opuesto viene siendo al lado superior, ya que esto viene siendo el lado opuesto de aquel ángulo, y el cateto adyacente viene siendo lo que está casi al lado de aquella misma. Entonces ahí obtendríamos un resultado que es el cateto opuesto y el cateto adyacente. De igual manera tenemos de la beta. La beta, de igual manera, el cateto opuesto de la beta viene siendo el lado inferior, que tiene casi el lado del ángulo, entonces eso sería el cateto opuesto, como lo vemos aquí. Sin embargo, también el cateto adyacente viene siendo lo que está al lado de aquella misma, entonces ahí tendríamos los resultados. Gracias a ello podemos obtener las siguientes funciones. Las siguientes funciones son el seno del ángulo, que viene a dar un resultado como cateto opuesto sobre la hipotenusa. De igual manera tenemos al coseno del ángulo, que nos da como resultado el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Tenemos de igual manera al tangente del ángulo, que esto nos da como resultado el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Tenemos también al cotangente del ángulo, que esto viene siendo como resultado el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Y sin embargo también tenemos al secante del ángulo, que esto viene siendo la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Por último tenemos al secante del ángulo, que esto viene siendo la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Gracias a ello podemos también calcular algunos ejercicios, ya que con esto tendremos un resultado, pero sobre todo debemos de saberlos diferenciar. Primeramente, vamos a diferenciar cuando una gráfica es inyectiva y cuando no es inyectiva. Por ejemplo, cuando una función es inyectiva, tenemos que tener muy en claro que una función inyectiva es cuando un conjunto del elemento final, que es y, siempre tiene que tener un valor o un número, podemos distinguirlo, del conjunto del elemento inicial, que es x. Es decir, que nunca tenemos que obtener dos o más valores que sean de la x. Teniendo en cuenta esto, podemos diferenciar de igual manera cuando no es una función inyectiva. Cuando no es una función inyectiva, claramente van a haber más resultados, es decir, va a haber más conjunto de elementos, ya sea en el punto final del mismo conjunto del punto inicial. Sin embargo, esto nos podría afectar mucho en aquellos resultados, ya que los resultados nos darían incorrectos. De igual manera tendríamos muchos errores en cálculo. A
A continuación, mi compañera Denise Spin va a dar a conocer acerca de una gráfica que es inyectiva y no es inyectiva y cómo se la representa. Sobre todo va a dar a conocer un ejemplo sobre las funciones trigonométricas inversas. Funciones trigonométricas inversas. Bueno, vamos a tratar de realizar de una manera muy sencilla. Vamos a recordar para qué sirven las funciones trigonométricas inversas. Nos permite calcular los valores de los ángulos a partir del valor de su función trigonométrica. Por ejemplo, el seno de x es igual a 1 medio. Para calcular el valor debemos de despejar x, que nos queda x, que es igual a la inversa de seno, que es al arco del ángulo de seno, es 1 medio. Esto quiere decir que es igual a 30 grados. ¿Por qué? Porque recordemos que seno de 30 es igual a 1 medio. Tenemos que tener en cuenta que para que una función tenga inversa tiene que ser inyectiva. Una función inyectiva es cuando cada elemento del conjunto de llegada tiene como mucho uno del conjunto de partida x al que corresponde. De manera gráfica, para que la función sea inyectiva, trazamos líneas horizontales y si toca la gráfica con un solo punto es inyectiva, y si toca de 2 o más puntos ya no es inyectiva. Como podemos ver aquí en la gráfica, yo ya tengo trazada la línea horizontal. Vamos a ver si tiene uno o más puntos. Vamos a ver si es inyectiva o no. Podemos ver aquí que en la primera línea horizontal tiene solamente un punto. Esto quiere decir que en esta gráfica es inyectiva. Vamos a ver en la otra gráfica. Como pueden observar, en la segunda gráfica tiene 2 puntos. Eso quiere decir que no es inyectiva. Bueno, vamos a realizar un ejercicio sobre las funciones trigonométricas inversas. Como podemos ver aquí, nos pide calcular que m es igual al seno de arco secante raíz de 5 sobre 2. Primeramente vamos a agrupar estos términos y le vamos a llamar beta, que esto sería seno de beta, que esto es igual a seno de beta. Ya. Aquí nos dice que beta representa esto de aquí, que vamos a realizar. Beta es igual al arco secante raíz de 5 sobre 2. En las funciones trigonométricas, el secante es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. En el triángulo rectángulo siempre se requiere del teorema de Pitágoras. Voy a realizar el triángulo rectángulo. Aquí en el seno, en las funciones trigonométricas, el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El secante es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Aquí en el triángulo rectángulo, aquí va la hipotenusa, que sería raíz de 5, y aquí es el cateto adyacente, que sería el 2. Aquí en el seno nos pide cateto opuesto sobre la hipotenusa. Bueno, el cateto opuesto todavía no lo tenemos, pero lo vamos a encontrar. Que esto sería la hipotenusa al cuadrado, que es igual a la suma del cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado, que esto sería, reemplazándolo, sería raíz de 5 al cuadrado, que es igual a 2 al cuadrado, más el cateto opuesto, que todavía no lo encontramos, que es x al cuadrado. Eliminando esto de aquí, me queda 5, que sería igual a la raíz de 2, que es 4, más la raíz de x, que sería x al cuadrado mío. Aquí haciendo la agrupación de términos, bajamos el 5 y este, como está positivo, baja a negativo.
que este es igual a x al cuadrado. Restando esto nos queda 1, que es igual, la raíz de x al cuadrado es 1, pero ya lo identificamos con la x. Entonces sería x es igual a 1, que este es el cateto opuesto. Reemplazándola acá quedaría 1 sobre la hipotenusa, que es raíz de 5. Ordenándolo esto nos queda raíz de 5 sobre raíz de 5, que esto es igual a raíz de 5 sobre 5. Y esto sería el resultado de este ejercicio. Gracias.